Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a este nuevo relato. Estoy muy agradecido porque me acompañan, ya que a pesar del tiempo he dejado de subir contenido constantemente. Pero en la vida de nosotros siempre ocurren cosas que de una u otra manera te impiden continuar con algo que te gusta. Les pediría mil disculpas, pero sería demasiado descarado de mi parte hacerlo, después de haberlos abandonado tanto tiempo. Prometo, eso sí, para las personas que les gusta los relatos que aquí se narran, tratar de traer historias un poco más seguido, y de corazón espero poder cumplirlo. Pero mientras tanto, les pido disculpas por tanto tiempo sin un solo relato. El maniquí poseído, historia de terror. Buenas noches a toda la audiencia, los saludo con cordialidad. Mi nombre es Octavio Reyes y soy de Guanajuato. Quiero compartir con ustedes algo muy escalofriante que me sucedió hace algunos años atrás cuando me desempeñaba como taxista. Esta historia solo se las he contado a mis familiares y a uno que otro amigo cercano, pero ahora quiero compartirla en YouTube, esperando que muchas personas la escuchen para que sepan un poco de todas las cosas a las cuales estamos expuestos nosotros los taxistas. Empezaré contándoles que yo solía circular con el taxi buscando pasajeros desde más o menos las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, especialmente durante la noche cuando había menos competencia y más pasajeros. Principalmente mi ruta estaba ubicada entre la zona de los bares y la terminal de autobús, la que me quedaba más cerca. Recuerdo que una noche una señora me hizo señas en una avenida. Entonces paré y ella me preguntó que cuánto le cobraría para llevarla al centro de la ciudad. Entonces yo le respondí que sería lo que marcara el taxímetro, que no le iba a cobrar más. La señora subió al asiento trasero llevando consigo una gran maleta deportiva, la que parecía estar pesada. El trayecto transcurrió normalmente, sin ningún contratiempo, hasta que por fin llegamos a nuestro destino. Lo que me preocupó un poco fue el lugar donde dejé a la señora. Era un lugar muy desolado y oscuro. Todas las tiendas del centro ya estaban cerradas y no había más gente en la calle. Sin embargo, ella insistió en que la dejara allí, y yo así lo hice. No le pregunté nada. La señora muy amablemente pagó y se bajó del taxi, y yo en cambio me fui para seguir buscando pasajeros. Esa noche no estuvo muy movida que se diga. Había pocas personas en la calle, hasta que gracias a Dios y unas horas después, un joven entró al taxi en la zona de bares. Esperaba que me dijera dónde lo llevo enseguida, mas sin embargo, cuando él entró noté que empujaba algo en el piso del taxi para poder ingresar. Entonces di la vuelta a mi mirada al asiento de atrás y vi que lo que estaba allí era la misma maleta que la señora había traído. Al parecer ella se la había olvidado en el taxi. En ese momento no podía hacer nada más y me enfoqué mejor en llevar al joven a su destino. Después de que el joven se bajó, aproveché para ir al asiento trasero y buscar alguna identificación o dirección en los bolsos de la maleta. Sin embargo, los bolsillos estaban vacíos. No quería abrir esa maleta, pues no suelo ser irrespetuoso con las pertenencias de otros. Sin embargo, necesitaba encontrar un número de teléfono o dirección para poder encontrar a la señora y devolverle su equipaje. No había otra manera de hacerlo, eso era claro, así que abrí la maleta para buscar algo, pero lo que encontré fue un gran susto. Así es, me asusté al ver las partes de un cuerpo desarticulado guardado en la maleta, y como estarán imaginándose, era un maniquí. Me asusté mucho con esto al principio, pues al abrir la maleta, lo primero que vi fue una mano, que a la primera impresión parecía ser real. Imagínense ver eso ustedes, ¿no se asustarían también? Luego me di cuenta que eran extremidades, pero de plástico, las que obviamente conformaban un maniquí. Luego de haberme llevado ese pequeño susto, decidí que era mejor cerrar la maleta y al día siguiente me acercaría al centro, al mismo lugar en donde había dejado a esa señora, para ver si la encontraba y así poder devolverle sus cosas. Y con este pensamiento en mente, por esa noche mi trabajo había concluido y decidí que era mejor irme a mi casa a descansar. Cuando llegué a mi casa guardé el taxi en el garage y cerré todo con llave, porque sí, tengo un garage privado. Dejé la maleta en el mismo asiento trasero donde lo había dejado la señora. No había de qué preocuparse, pues todo estaba muy seguro dentro de mi garage. Después de esto, simplemente me fui a dormir.
Al día siguiente me preparé para salir a trabajar. Eran alrededor de las 5 de la tarde y mi primera parada sería el centro de la ciudad para ver si encontraba a la señora. Sin embargo, algo muy inquietante sucedió cuando salí de casa y llegué hasta mi auto. Fue que ese maniquí estaba completamente montado y sentado en la parte trasera de mi coche, mirando hacia adelante con una sonrisa forzada. Es decir, parecía como si alguien lo hubiese armado y lo hubiese dejado ahí sentadito como una persona. Pero lo extraño era que estaba allí, exactamente en el mismo lugar en donde yo había dejado la maleta. Con algo de miedo, me acerqué lentamente hacia la ventana trasera para confirmar que lo que yo estaba viendo era verdad. No puedo explicar con palabras la incomodidad y la inquietud que sentí. Al principio me quedé allí parado unos minutos. Me mantenía observando aquel espeluznante muñeco, o lo que fuera esa cosa. Sin embargo, luego de pensar y analizar, no tenía ninguna explicación lógica de qué era lo que había pasado. En primer lugar, porque mi garaje está completamente cerrado y no hay forma de que alguien pueda entrar. En segundo lugar, siempre, pero siempre, dejaba cerradas las puertas del coche, aunque estuviese seguro en mi casa. ¿Cómo era posible que ese maniquí que estaba dentro de una maleta, la cual estaba cerrada, ahora estuviese armado? Era la única pregunta que me estaba quitando el aire. Finalmente, y después de mucho tiempo, decidí entrar a mi coche. Lo hice porque estaba plenamente convencido y decidido a buscar a aquella señora, la cual había olvidado aquella maleta. Tomé la firme decisión de que si no encontraba a la mujer, simplemente agarraría esa cosa y lo tiraría a la basura, pues no quería que ese objeto estuviese más tiempo en mi automóvil. Si les soy sincero, esa cosa me había provocado mucho miedo y muchas sensaciones negativas. En el camino hacia el lugar donde dejé a la señora, mientras estaba parado en un semáforo, se me ocurrió mirar por el retrovisor, y en ese instante cuando lo hice, pude notar claramente cómo ese muñeco volvió los ojos rápidamente a la dirección en la que normalmente los tenía antes de que yo lo mirara. Y no fue sugestión mía, les juro que lo vi hacerlo. Fue una impresión tan grande la que me llevé, que los coches que estaban detrás de mí comenzaron a tocar la bocina, pues el semáforo ya había cambiado a verde desde hace algún tiempo atrás, pero yo ni siquiera me había dado cuenta y seguía allí inmóvil, con el corazón latiendo muy rápido e incluso sentía que tendría un ataque de aquel susto tan fuerte que me llevé. En ese momento no me quedó más que hacer, solo aceleré para llegar al lugar que tenía planeado. Decidí que seguiría mirando por el retrovisor, pero ahora al lado a donde no se encontraba aquel maldito maniquí, para no verlo. Solo así podría conducir algo tranquilo. Finalmente llegué al lugar donde había dejado a la señora. Aparqué y me quedé fuera del coche porque no quería quedarme dentro junto a esa cosa. Mientras estaba fuera, veía a la gente pasar, tratando de distinguir el rostro de aquella mujer, pues mi prioridad era devolver esa cosa a la persona que le pertenecía. En ese momento, mientras me encontraba allí parado, perdí varias carreras, alrededor de unas 10 tal vez, pues aunque me pedían el servicio, les decía que no podía ya que estaba ocupado. Más tarde, entre eso de las 10 de la noche, cuando todas las tiendas ya estaban cerrando, vi pasar a esa mujer. Aparentemente vivía en ese lugar y estaba regresando a casa. Sin pensarlo mucho corrí para alcanzarla, y al principio creo que no me reconoció o tal vez se hizo la loca, pero después de decirle quién era yo, simplemente siguió caminando, ignorándome. Un poco irritado y caminando detrás de ella, le grité que tenía que llevarse su maleta con ese maldito maniquí que había dejado en mi coche. También le dije que esa cosa estaba poseída o algo así, que tenía que quitármela de encima de inmediato, o yo haría lo posible para que vuelva a estar en su casa. Entonces ella más adelante se detuvo, y aunque como sin ganas, empezó a disculparse y a contarme algo como tratando de desahogarse, pero al mismo tiempo intentando hacer que yo me quedara con esa cosa. Lo que empezó a decir fue lo siguiente: Mire, joven, lo que pasa es que estoy desesperada. No sé cómo deshacerme de esa maldita cosa. Le juro que no me deja descansar en paz y a veces hasta siento que quiere hacerme daño. Verá, mi hija llevó ese muñeco con una bruja
porque quería que ésta la ayudara a traer de regreso a su padre. Mi esposo murió hace algún tiempo atrás. Sufrió un cáncer que lo fue acabando poco a poco, y en vida sufrió demasiado. Mi hija no pudo superar eso. Ella también sufrió mucho y dijo que iba a traer a su padre de regreso para brindarle todo el amor que no pudo darle por su pronto deceso. No sé en verdad qué fue lo que mi hija y esa bruja hicieron, pero lo que estoy segura es que lo que está dentro de ese maniquí no es mi difunto esposo. Esa cosa es algo malo, algo demoníaco. No se imaginan qué cara puse al escuchar todo esto. Estaba muy confundido, pero al mismo tiempo estaba furioso. Me enojé mucho con la señora, porque no entendía cómo es que se atrevió a dejarme una cosa de ese tipo, sabiendo que podría hacerme algo malo a mí. Le grité que no me importaba lo que fuera eso, pero que se lo llevara, pues yo no podía quedármelo. Entonces ella estuvo de acuerdo, y aunque a regañadientes, retiró de mi auto aquella cosa. Primero lo desarmó parte por parte, lo guardó en la misma maleta en la que me lo había dejado, y luego se lo llevó, y se marchó caminando hasta perderse en la oscuridad. Tal vez pensarán que yo fui un poco duro con ella, pero no se puede dejar esas cosas de brujería en propiedad ajena. No es posible, no es justo, los problemas no se resuelven así. Luego de esto yo también regresé a mi casa, y aunque no lo crean, y por más enojado que estuve con la señora, recé por ella y por su hija, para que encontraran alguna solución de cómo deshacerse de esa cosa, para que estuvieran bien al final de todo. En conclusión, tengan mucho cuidado con las personas que hacen ese tipo de trabajo. Recuerden que al intentar invocar a algún ser querido que ya no está en este plano, puede ser que atraigan otras cosas peores, como entidades del bajo astral o inclusive demonios, como creo que fue el caso en esta ocasión que me ocurrió a mí. Por favor, no jueguen con estas cosas, las cuales gracias a mi aterradora experiencia, ahora sé que son 100% reales. Gracias por escuchar. Queridos y queridas amigas del canal, mil gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Como siempre, si les ha parecido interesante, les agradecería mucho que se suscriban al canal, nos dejen un comentario y también un me gusta. Recuerden que eso nos ayuda mucho para traerles más relatos. Ahora sí, y sin más que decirles por hoy, se despide su amigo Javier de esta narración, esperando escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.